Pedro González Cholaki, abogado, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, maradoniano, peronista, bueno, una sucinta definición de vida, pero además es el candidato número 6 por la lista de Defendamos Córdoba, aquella que encabeza Natalia de la Sota. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la presentación, me gustó. Maradoniano, peronista y hijo de la universidad pública. Esas son las tres características principales que elijo para definirlo. Bueno, ayer estuviste en una jornada en la cual, arranco por ahí justamente, distintas listas, a través de sus representantes, firmaron un compromiso con la universidad pública. Arranco con eso porque parece, no digo que parece mentira, pero sí suena raro y hace unos años no parecía necesario tener que estar todo el tiempo refrendando compromisos con la universidad pública, particularmente de aquellos que además son egresados de ella y tienen hoy un funcionariado público, ¿no? Bueno, sí, me parece que desde que irrumpió Javier Milei en la escena política nacional, tenemos que empezar a discutir cosas que ya estaban saldadas. Me parece que en la Argentina estábamos convencidos de que la universidad pública era un patrimonio intocable. Es ese patrimonio que nos ha distinguido incluso de los pueblos hermanos de la región. La universidad pública sigue siendo esa principal herramienta para la movilidad social ascendente y sigue siendo esa institución en la cual miles y miles de pibes depositan sus sueños todos los años, teniendo todavía la universidad esa enorme capacidad de transformar los sueños en realidad. Bueno, Milei la ha elegido como una de sus enemigos, la ha atacado de manera permanente, los gastos de funcionamiento son complicados, los salarios de los docentes y de los no docentes están pasando por una situación paupérrima, tenemos docentes por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, ayer además nos desayunábamos, antes de ayer, con que se promulgó la ley que tanto esfuerzo nos costó conseguir. Se llegó a la mayoría que exige el artículo 83 de la Constitución, no quedándole más remedio al presidente que promulgarla. Sin embargo, en ese acto la promulga, pero dice no hay fondos para la ejecución. Bueno, me parece que tiene que ver más con una cuestión ideológica que con una cuestión presupuestaria en sí. Por ejemplo, si lo cotejamos con lo que el Estado ha dejado de recaudar respecto a las 10.000 cuentas en el exterior que ya no pagan bienes personales, claramente se podría realizar la erogación de dinero que significa, por ejemplo, la ley de presupuesto universitario y llevarle dignidad a los docentes y que las universidades puedan contar con más recursos para el normal funcionamiento de la institución. No quiero tomar una simplificación que conduzca al optimismo, pero ayer en ese acto estuviste vos, en nombre de Defendamos Córdoba, estuvo Ramón Mestre, en nombre de la Unión Cívica Radical, estuvo Oscar Agost Carreño, en nombre del PRO, o sea, hubo muchos dirigentes de distinto origen refrendando ese compromiso. ¿Acaso eso sea una conclusión positiva más allá de los resultados del domingo, no? Bueno, a priori diríamos que sí, que se haya generado de manera preelectoral ese consenso es un dato positivo. Lo cierto es que egresados de la universidad pública, cuando se votó o se tuvo que insistir en la primera ley de financiamiento universitario, se ausentaron del recinto. Lo digo particularmente por una diputada del oficialismo provincial. Se ausentó bajo excusa de parte de enfermo, que si hubiera estado en el recinto ese día, podríamos haber sacado la ley de financiamiento universitario hace un año y nos podríamos haber ahorrado unas cuantas penurias, los docentes, los no docentes y la universidad en general. Preelectoralmente, que se haya generado este consenso es un dato positivo, lo vuelvo a resaltar, me parece que es un dato a destacar. Lo que hay que tener en claro es que después del 26 de octubre los comportamientos de algunos diputados cambian. Y en eso quiero ser claro. De las tres listas que tienen chances de colocar diputados en el Congreso Nacional, la única que le garantiza al pueblo de Córdoba que va a ir al Congreso de la Nación a ejercer el rol de opositor en el Congreso de la Nación y empezar a reconstruir un poco o reparar un poco de todos los daños que Milei le ha ocasionado al pueblo argentino, es la lista que encabeza Natalia de la Sota, es la lista de Defendamos Córdoba. Pero Pedro, si hace un rato en Fuerte y Claro, en la primera hora escuchamos al gobernador Martín Yayora diciendo que si no votás a Juan Schiaretti, votás a Milei, que la única opción para ganarle a Milei en Córdoba es Juan Schiaretti, apelando al voto útil. Ustedes de la lista de Natalia de la Sota, ¿qué sostienen al respecto? No, bueno, sí, lo hemos escuchado al discurso de Provincias Unidas de que no votar a su lista de alguna manera es ser funcional a Milei. Me parece que ser funcional a Milei es haberle levantado la mano sistemáticamente a las iniciativas del Ejecutivo Nacional, haberle levantado la mano para que saliera ley bases, que es la piedra fundacional de los males que estamos viviendo en la actualidad, haberle delegado facultades al presidente. Me parece que eso es ser funcional en serio. Acá
la lista de Defendamos Córdoba se planta y tiene la vocación de representar a todos aquellos sectores que estamos convencidos que las políticas de Milei son dañinas para la sociedad, pero no desde ahora de una coyuntura electoral, desde un primer momento. Creo que esa es justamente la carta de presentación de Natalia de Lesot. Desde un año y medio, desde que Milei es presidente, coincidiendo con ella en el Congreso, ella se ha manifestado una y otra vez en contra de las iniciativas del Ejecutivo Nacional. Pedro, pensando en el post-26, en el post-26 de octubre, no me refiero al año, sino el post-26 de octubre, el nuevo Congreso, cómo va a quedar conformado eso, pareciera estar amalgamándose una coalición de lo que sería la derecha y la centro-derecha, ¿no? La gobernabilidad que le pide Estados Unidos al gobierno. Quizás ahí esté Provincias Unidas, tal vez, por lo que dio alguna señal Caputo ayer en la Bolsa de Comercio, por lo menos le tiró una soga. Del otro lado, ¿puede empezar a amalgamarse una coalición de otra índole, de identidad peronista? ¿Ustedes estarían dispuestos a ser parte de un proyecto nacional? ¿Ese proyecto nacional, en caso de que exista, tiene exclusiones? ¿Podría ser con Cristina? ¿Tiene que ser sin Cristina? ¿Con Kicillof, sin Kicillof? ¿Con Massa, sin Massa? Bueno, una de las cosas que más me entusiasmó de Natalia de Lesot es que ella, habiendo sido paria en las entrañas del cordobesismo, que sostenga que ha llegado el momento de incluir a Córdoba a un proyecto nacional, a nosotros nos genera muchísimo entusiasmo. Me parece que ha llegado el momento de incluir a Córdoba a la construcción de un proyecto nacional. A mí me gusta traer a colación lo que suele decir el ex gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Él dice que en la República Argentina hay tantos peronismos como provincias existan. Bueno, me parece que ha llegado el momento de sentar en una amplia mesa a los distintos sectores del peronismo, a las distintas jurisdicciones, que tienen su propia idiosincrasia, que tienen sus propias identidades, sin que nadie le imponga nada a nadie, pero reconstruir un proyecto nacional que, a mi modo de ver, hace rato no acontece en la República Argentina, porque no hay una figura excluyente que pueda sintetizar al conjunto. Me parece que ha llegado el momento de una especie de conducción colegiada en donde se respeten las identidades de cada una de las jurisdicciones, y me parece que Córdoba mucho tiene para aportar en la construcción de ese proyecto. En el peronismo, conducción colegiada. Bueno, es que no hay una conducción. No abundan, en general el peronismo tiene. No, pero lo que quiero significar es que. No lo digo ni para bien ni para mal. Que, digo que bueno, que primero la patria, después el movimiento, después sí, los hombres. Está bien. Lo que quiero significar es que desde un tiempo a esta parte la agenda política de la Argentina gira alrededor del AMBA. Me parece que hay que empezar a dialogar con los otros sectores de la República Argentina, y me parece que Córdoba allí tiene un rol central. Por eso nos parecía importante esta elección de medio término, porque es una elección de medio término, y esto lo traigo a colación también porque desde Provincias Unidas nos quieren confundir respecto a qué está en juego en esta elección. Por la sabiduría de Lesot, que reformó la Constitución en el 2001, en esta elección no se eligen concejales, no se eligen legisladores provinciales, no está en juego la gobernabilidad de los intendentes, no está en juego la gobernabilidad del gobernador. Aquí se eligen representantes del pueblo que van a ir al Congreso de la Nación. Y para nosotros esos representantes del pueblo tienen que tener un mandato claro. En primer lugar, ser opositores del gobierno nacional, ser un dique de contención para que el gobierno nacional no siga avanzando. En segundo lugar, empezar a reparar un poco del daño que el gobierno nacional le ha ocasionado a los argentinos. Y lo digo, si hubiéramos tenido más diputados como Natalia de Lesot, podríamos insistir con la ley de movilidad jubilatoria, podríamos insistir con la extensión de la moratoria previsional, podríamos haber sacado hace un año la ley de financiamiento universitario. Y en tercer lugar, dirigentes políticos que tengan la vocación de construir algo más grande. Lo decía el Papa Francisco, el todo es más que las partes o la mera suma de las partes. Me parece que hace falta dirigentes políticos que tengan la vocación de construir algo más grande, y eso algo más grande a lo cual hago referencia es sin dudas un proyecto político que tenga dos objetivos principales: la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo. Pedro, vos sos joven. ¿Cuántos años tenés, Pedro? 33. Sos joven, literalmente. Claro, te llevo 10 años. Sobre todo al lado nuestro. Sí, al lado mío. Sí, sí. Al lado de ustedes, yo sigo siendo sub 40. Bueno, está bien. Pedro, la pregunta es, la juventud, ¿no? Siempre se habla o se destaca, y los datos son claros, que la juventud ha acompañado mayoritariamente, sobre todo los varones jóvenes, al gobierno de Javier Milei. ¿Qué proceso ves que ha hecho la juventud en este año y medio respecto al presidente? Bueno, nos ha tocado hacer alocuciones a lo que estás preguntando en reiteradas oportunidades, porque generalmente se recae sobre el sector juvenil y se lo responsabiliza de que hoy Milei sea presidente. Nosotros
nos negamos rotundamente a decir que la juventud se ha derechizado o algo por el estilo. Me parece que desde un tiempo a esta parte lo que viene aconteciendo es que el sector juvenil carece de una representatividad institucional que pueda canalizar las demandas genuinas que tiene. Y me parece que eso se empieza a solucionar poniendo el oído, poniendo la vista en las demandas genuinas que tiene este sector y poder transformar esas demandas en políticas públicas que puedan mejorar su vida. Lo ponemos con un ejemplo. El sector juvenil es el que más fuerte recibe el golpe del desempleo. Bueno, me parece que hay que poner el oído, poner la visión en esas demandas genuinas, transformar en políticas públicas que puedan empezar a mejorar el transitar de los sectores juveniles. Yo me niego a decir que el sector juvenil se haya derechizado. Sí creo que depositó enormes esperanzas en el gobierno nacional actual, y en las recorridas que venimos realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia nos vemos con que lo que empieza a primar es la decepción. Bueno, la respuesta del gobierno nacional ante esa demanda de la juventud y la pérdida de empleo es apelar a una reforma laboral que ya anticipa, ¿no? Donde va a haber mayor flexibilización a la hora de contratar y también de despedir. Se habla de la indemnización, al mismo tiempo se habla de la cantidad de horas trabajadas. El banco de horas. El banco de horas. ¿Qué postura tienen respecto? Provincias Unidas ya anticipó de que estarían dispuestos a dialogar sobre una reforma laboral. Bueno, de ninguna manera prestaríamos consentimiento a una ley que avance ante los derechos de los trabajadores. Yo, ante todas las cosas, también me defino, soy trabajador, digamos. Soy trabajador y creo en el rol central que tienen las organizaciones sindicales. Y lo que se ha filtrado, porque esto también hay que decirlo, si es tan buena la reforma que ellos plantean, ¿por qué no nos explican en qué consiste esa reforma antes de las elecciones? Se han filtrado algunos datos, lo decía vos recién, el tema de flexibilizar el tema de las indemnizaciones, el banco de horas, que no es otra cosa que terminar con un hito de los derechos laborales, como es la jornada laboral. Bueno, me parece que se viene, o las iniciativas que van a proponer, si es que las urnas lo terminan respaldando, cuestión que pongo en duda, porque me parece que se van a llevar una sorpresa respecto a la respuesta del pueblo argentino en general, son reformas regresivas en materia laboral, en materia impositiva, en materia previsional. Si no, vuelvo a decir, lo pondrían arriba de la mesa antes de las elecciones para que el pueblo argentino los acompañe si es que son tan buenas esas iniciativas. Mucho de lo que decís lo podemos enmarcar en un concepto que tuvo un auge en la década pasada, que es el campo nacional y popular, donde además tenés que dialogar con otros actores, pero una crítica que hay, algo que quedó sin saldar de los distintos gobiernos que particularmente la última década tuvieron su momento, es que no se avanzó con esa reforma laboral, que se podría haber avanzado con una reforma laboral de corte progresista, que no avance sobre los derechos laborales, acaso atendiendo también a múltiples indicios que existían ya sobre lo que se venía, la economía de plataformas, la uberización de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tomo la pregunta de Andrés y te pregunto, ¿hay chance? ¿Es un objetivo también de Defendamos Córdoba converger con esos espacios para proponer una reforma laboral necesaria pero distinta? Bueno, sin dudas, me parece que el síntoma principal de lo que fue la última experiencia de un gobierno peronista a nivel nacional fue la inacción. El no haber tenido la agenda, el no haber propuesto en los ámbitos en los que había que discutir estos temas, y le terminó relegando esa agenda a quien gobierna hoy la República Argentina. Me parece que sin dudas todas estas discusiones hay que ponerlas arriba de la mesa y el peronismo tiene que ser capaz de ofrecerle a la ciudadanía una propuesta que, garantizando el reconocimiento histórico de derechos que define por esencia al peronismo, tenga la capacidad de ayornarse a los tiempos que corren. El trabajador del 45 no es lo mismo que el trabajador de los días que corren. Eso sería necio negarlo. Me parece que sí, que hay que ponerse en sintonía de discutir estos aspectos centrales, pero de ninguna manera afectando el derecho de los trabajadores, sino ampliando. Bueno, el mundo empieza a discutir, por ejemplo, la baja de la jornada laboral o un día más de licencia. Bueno, acá el gobierno nacional parece ir a contramano, parece que quiere aumentar la jornada laboral o quitar el límite del jornal diario, que es una lucha histórica. 1929 conseguimos este hito de los trabajadores, pareciera que quisiera volver a 1928. Pregunta que puede resultar incómoda, Pedro. La foja de votaciones de Natalia como diputada, desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, da una cuenta clara de cuál es la dirección que pretende llevar. Sin embargo,
muchos les petan un voto como legisladora en 2020 con el tema de las jubilaciones. ¿Hay una relectura de aquel voto? Bueno, Por parte de ella, me hubiera gustado preguntárselo a ella, pero por ahí es un tema que se puede haber discutido al interior del armado. Estaría bueno que ella dé la respuesta porque le hicieron esa pregunta en vivo en una de las tantas recorridas que realizamos y me gustó mucho la respuesta que dio. Lo primero que hizo fue pedir perdón. Y dijo que es una de las cosas de las cuales más se arrepiente y señalaba con claridad que quizás es una también de las semillas para que hoy estemos hablando de Defendamos Córdoba. Que en algún momento hay que plantarse, en algún momento hay que plantear la diferenciación. Ella formaba parte del bloque que conducía el entonces gobernador Juan Schiaretti, formaba parte de ese bloque legislativo, ese bloque acompañó la iniciativa del Ejecutivo Provincial. Ella sostiene que en las discusiones se planteaba que iba a ser algo temporal, cuestión que no terminó aconteciendo. Y quizás por no haberse plantado en ese momento de manera contundente, esa ley avanzó. Bueno, ella sostiene que con total claridad ese antecedente es una de las semillitas para que hoy estemos hablando de Defendamos Córdoba. El hecho de plantarse, de representar a los sectores que el peronismo históricamente ha representado y no dejarse llevar por una coyuntura quizás favorable que sea adversa al peronismo. Pedro, mencionabas la reforma que se viene previsional también. En nuestra audiencia también hay mucha gente vinculada a los jubilados y jubiladas, y es una de las inquietudes. Se habla de aumentar la edad jubilatoria. Vos sos abogado y también especialista en derecho previsional. ¿Qué se dice? La caja no se sostiene, no hay tantos trabajadores registrados para bancar jubilados a los 60 de las mujeres y 65 de los varones. ¿Qué pensás? ¿Hay que ampliar la edad jubilatoria? Bueno, en primer lugar hay que decirle a los jubilados y a las jubiladas que nunca una elección tuvo que ver tanto con el cotidiano. Nunca una elección tuvo que ver con lo que nos acontece en el día a día. Y en el caso de los jubilados en particular, y lo pongo con ejemplos, 2 veces se aprobó una ley de movilidad jubilatoria, 2 veces se quiso insistir en el Congreso, luego del veto del presidente, para que se terminara transformando en ley la ley de movilidad jubilatoria, y 2 veces no se pudo llegar a la mayoría calificada que exige el 83 de la Constitución, que son 2/3 de ambas cámaras. Por lo tanto, que tengamos en cuenta que en la próxima elección estamos eligiendo a los diputados y a las diputadas que van a ir a levantar la mano. ¿Para qué? Por ejemplo, salga la ley de movilidad jubilatoria, que no estoy diciendo que sea una solución definitiva ni mucho menos. Lo repasamos en este programa, las incidencias que hubiera tenido si se aplicaba la ley de movilidad jubilatoria que trató el Congreso, la actualización del bono, la actualización de un 7,2%, que vuelvo a decir, no es una solución definitiva, pero sin dudas hubiera significado un alivio. Y otra cosa es que cuando vemos por dónde ha pasado la motosierra, sin dudas el sector que más la ha sufrido han sido los jubilados. El recorte ha acontecido principalmente los jubilados, y lo digo porque lo publicó el propio diario La Nación, que comparaba si hubiéramos seguido aplicando la ley de movilidad jubilatoria, la fórmula jubilatoria de Macri y la de Alberto Fernández, esa jubilación hoy estaría en 150.000 pesos más arriba. Claramente, con la aplicación de la fórmula que se está aplicando en la actualidad a instancias del gobierno nacional, nos deja a las claras que el ajuste y la motosierra no ha pasado por la casta política como les dijo a los argentinos en campaña electoral, sino que principalmente ha pasado por el sector pasivo de nuestra comunidad. Pedro González Cholaki, candidato número 6 en la lista de Defendamos Córdoba. Recordanos qué lugar ocupás en la boleta, qué casillero. El casillero que le corresponde a Defendamos Córdoba es el casillero número 11, que voy a tirar, no lo dijimos en toda la campaña. A ver. El número 11 en el tarot egipcio. Egipcio. La mujer que doma el león. Opa. La guardé para el último y se las dejo acá en el Columna programa. 11, tarot egipcio. La mujer que doma al león. Sí. Bueno, Wow, qué dato, ¿eh? Si nuestro especialista aquí, que es Gregorio, No, también tenía estoy ese googleando, dato. no sé nada. ¿Está chequeando, Tatiana? No, yo No, el bueno, único naipe porque- que conozco son las cartas españolas. Porque Tatiana ya le tiró la consigna a Ramón Mestre, le dijo que era la lista 3 en el casillero lista 14. Pi, La lista Pi. Sí, lo escuché en vivo. 3,14. 3,14. Esa fue gratis. La próxima se lo cobro. Bueno, no. Casillero 11, la lista de Defendamos Córdoba. Van a tener la foto de Natalia de la Sota y de Marcelo Ruiz, ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Si me permitís un segundo más, decirles que de las 3 listas, que vuelvo a repetir, que tienen chances de colocar representantes en el Congreso de la Nación, la única que le garantiza al pueblo de Córdoba
que se va a oponer de manera fehaciente y contundente al gobierno nacional es la lista que encabeza Natalia de la Sota bajo el Frente Defendamos Córdoba. Gracias, Dice, Pedro. La carta número 11 representa a una mujer mostrándole sus manos a un león y dándole como de comer en la boca. Mira Una vos. cosa así. ¿eh?